Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. En 2020 se cumplió el centenario de la Legión, una de las unidades más míticas de nuestro ejército. ¿Se enteraron en su momento? Seguro que no, a no ser que les guste el mundo castrense, claro. Como seguramente tampoco se enteraron muchos españoles de los 500 años de la Vuelta al Mundo y otras tantas efemérides que recuerden lo más mínimo de las grandes hazañas que conseguimos todos juntos como hermanos. En los últimos días, la Legión ha vuelto a los titulares de los medios de comunicación, no por su gran labor y entrega a España, sino por la inauguración de un monumento en recuerdo de estos bravos soldados en las que Almeida mentó a Millán Astray como el fundador de la Legión. ¡Qué osadía! Todos los lacayos mediáticos y chupópteros políticos salieron en tromba a criticar tamaño homenaje al fascismo, entre comillas, que bajo la todo democrática e igualitaria ley de desmemoria democrática están duramente condenados. Para más INRI, quienes se llevan las manos a la cabeza ante este recuerdo son los mismos que blanquean a terroristas y pactan con separatistas. Ya saben, la guerra es la paz. Hay que darle la vuelta a los conceptos para que todo signifique lo que al político de turno le interese. Pero pase lo que pase, la Legión permanece firme como fuerza especial de choque, algo de lo que estaremos eternamente agradecidos. Comenzamos. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de la Legión y para hablar de ello tenemos a dos legionarios, o al menos exlegionarios, no sé cómo se le puede llamar, pero tenemos con nosotros a Carlos Blond, general retirado. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar con Y nosotros. Juan Ignacio Salafranca, otro coronel retirado y además presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. Muy buenas noches. Buenas tardes. Decía lo de, no sé si llamaros legionarios, exlegionarios, porque creo que legionario es hasta la muerte. No hay exlegionarios, hay antiguos legionarios. Hay antiguos legionarios, por eso es la idea de la hermandad, que los que ya cumplieron su servicio en la Legión sigan sintiéndose parte de ella. Hablamos siempre de familia legionaria. Familia legionaria son los que están en activo, la parte más importante, porque son los que llevan el peso del prestigio de la Legión, los que continúan con el prestigio de la Legión, los que ya estamos caducos y un poco separados, pero que seguimos siendo legionarios. Lo somos hasta la muerte, efectivamente hasta la muerte. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hasta la muerte? ¿Qué tiene de especial la Legión que no tengan otras unidades? Todos forman parte del ejército, pero con la Legión hay una especie de misticismo que sigue asombrando a muchas generaciones. La Legión es algo que nace en el año 20 y desde entonces han tenido capacidad, su fundador y los diferentes mandos que han estado en ella, de inculcar a esos hombres que ingresan en la Legión una serie de valores que le enganchan y que los devuelven a una vida en beneficio del resto. El legionario es una persona que asume el credo legionario, donde se manejan valores de compañerismo, amistad, unión y socorro, resistencia, fatiga, acudir al fuego y la muerte. Pero la muerte no como algo fatal, sino como una exaltación del heroísmo y que no hay mayor valor en esta vida que entregar la vida en el servicio de los demás. Y eso es lo que hacen los legionarios, lo tienen arraigado en sus entrañas y se consideran desde que ingresan y reciben ese gorrillo legionario y el título de caballero legionario el bien más preciado, y desde entonces nunca van a abandonar ese credo legionario y esa mística legionaria, eso que dicen que le hacen diferentes a los demás. Son hombres como los demás, pero con esa aureola y con ese credo legionario les hacen grandes y entregados a la sociedad. Has hablado de valores que hoy en día están denostados, olvidados o que se pretenden hacer que se olviden. Entrega, arrojo, valentía, incluso casi hasta, entre comillas, deseo de la muerte, ¿no? Es decir, no hay miedo a morir en ese sentido. El legionario no desea la muerte. El legionario se enfrenta en ese sentido metafórico con de la naturalidad a la muerte, porque no cabe duda que incluso en estas misiones que llaman de paz, si la Legión está allí es porque no hay tanta paz. Y concretamente, pues yo formé parte de la agrupación táctica Canarias y tuvimos que lamentar 10 muertos por fuego. Ahí no había enemigo, eran los unos de los otros y nosotros estábamos en medio.
O sea que el legionario no desea la muerte. El legionario ve la muerte como una cosa natural, como debíamos verla todos los humanos, porque todavía no conozco ninguno que haya pasado de los 120 años. O sea que más pronto o más tarde todos pasaremos por eso. Entonces es absurdo temer a la muerte, es absurdo huir de la muerte. Dice nuestro credo que lo más horrible es vivir siendo un cobarde. O sea que más vale enfrentarse con esa naturalidad de la muerte, aceptarla como una cosa lógica en quien está en situaciones de peligro. Ese es el espíritu. Como dice Juan, de los 12 artículos de nuestro credo, el que dice la muerte, el morir en el combate es el mayor honor, no se muere más que una vez, la muerte llega sin dolor, lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Es decir, se le inculca desde que llegan y saben a lo que van. Es decir, el legionario cuando acude a la legión, aparte de la camisa abierta, las patillas largas, las barbas, el gorrillo legionario, se crecen. Y luego, sobre todo, que el credo basado en el compañerismo y en la amistad, el legionario sabe que la vida de sus compañeros depende de él y la suya del resto, y eso los hace grandes y se conciencian de ellos. Y entonces no es que vayan a la muerte diciendo hay que morir por... No, es que no tienen miedo a la muerte y se enfrenten a ella por defender al amigo, por defender al compañero, y quién no lo hace en la vida civil, una familia por sus hijos, una madre por sus... Es decir, es algo que si lo sabe sacar del individuo, ese individuo se sabe concienciar en ello y no ve la muerte como algo fatal, sino como una exaltación de su heroísmo y de defensa al resto de sus compañeros. Luego decías que correr es de cobarde, pero correr hacia el enemigo me parece que es todo lo contrario. No, correr. Por eso digo que hay gente que dice, correr es de cobarde, depende de hacia dónde corras. Ese es el primer espíritu de nuestro credo, acortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta. Fuerza de choque, que hoy en día también, como bien decíais, en las misiones de paz esto parece que se oculta. De hecho, tengo un compañero y amigo, coronel retirado como yo, con muchos años de servicio en la Legión, que dice que la vocación de la Legión, nuestra vocación, no es ser la mejor unidad del ejército, sino estar entre la mejor unidad del ejército y el enemigo. Eso describe muy bien lo que sentimos los legionarios. Bueno, como comentaba al principio, obviamente... Bueno, un momento, por favor. Adelante. Veo que nos estás tratando de usted. Primero, en espíritu somos bastante más jóvenes que el presentador, no por aspecto físico, sino... En espíritu creo que soy yo más viejo, pero... Por espíritu. Y aunque por tu edad no habrás hecho el servicio militar, seguro que llegarías a algún mando, cabo primero, o incluso sargento, y en el ejército entre mandos nos tuteamos. O sea que si te parece, nos tuteamos a lo largo del espacio. Entre cabo y general creo que hay bastante distancia, pero bueno, me sirve. Al final son mandos. Ya soy algo más que un soldado. Y el militar, por lo general, cuando se retira, se considera siempre un soldado y no el cargo que ha alcanzado. Así es. Bueno, como os decía, no solo por el centenario de hace 2 años, que se cumple siempre cada año el aniversario, pero es que precisamente, digamos que esta polémica que ha habido recientemente con el recuerdo de la figura histórica de Millán Astray fuera de ideologías políticas, ha calado en la sociedad, dentro de este entorno en el que estamos de revisionismo histórico. Antes ahora de ver las declaraciones del alcalde de Madrid y de otros tantos políticos, sí que me gustaría preguntaros, dentro de la Legión, en su momento cuando estuvisteis vosotros, cómo se veía la figura de Millán Astray y si es ese demonio como algunos lo pintan. Qué locura, qué locura. Por herencia familiar tengo cartas de Millán Astray escritos, entre ellos a mi abuelo y a otras personalidades. Solamente ver una carta escrita en el año 20 o en el año 21, cuando el desastre de Anual, rindiendo cuentas a su jefe, una letra exquisita. El membrete de muchas de sus cartas es la Gran Peña. La Gran Peña era el punto de reunión de los intelectuales de la época. Es decir, la generación del 98 allí se reunía. Millán es uno más de ellos. Y es más, ese enfrentamiento que dicen que hubo con Unamuno,
había una relación de amistad entre ambos. Es más, sus escoltas en Salamanca acompañan a Unamuno cuando aquello empieza a derivar en otras cosas. Unamuno llega a decir que la obra de la Legión es una obra de desgarro del corazón, es una obra, es prácticamente el pensamiento de la generación del 98. Y si Millán no lo hubiese creado, cualquiera de ellos lo podía haber creado. Es decir, Millán Astray es legendario, es un hombre de una formación impresionante, es un hombre culto, es un hombre que además es un gran guerrero, ha combatido en muchos frentes y además, viendo la situación que España tenía en el protectorado, que no era una acción particular de España en un territorio como Marruecos desconocido, sino a petición del sultán, tanto a Francia como a España, para que defendiese sus intereses ante las cávilas insumisas, Millán Astray, viendo la sangría de soldados de reemplazo que tiene España, decide crear un cuerpo que lo llama Legión Extranjera, aunque al principio se llama Tercio de Extranjeros, porque la mayor parte de ellos, su pensamiento era que fuesen extranjeros, con lo cual ese hombre valía por dos. Uno, el soldado español de quinta que no iba a África, y segundo, un extranjero que llegaba a defender los intereses de España. Y eso es precisamente quizá algo que se oculta hoy en día, ¿no? Es decir, bueno, la figura de Millán Astray... No solo la figura, me refiero ya al hecho de la fundación en sí mismo, que está hecho para evitar la sangría de españoles, que además algunos de ellos compraban para no ir, que todo hay que decirlo. Bueno, no, en esa época ya no exactamente, pero sí, había soldados de cuota, ya teóricamente todo el mundo iba al servicio militar. Lo que pasa es que los soldados de cuota, pagando unas cantidades, tenían una serie de privilegios, entre otros el de elegir destino. Muy pocos elegían el destino de África, o sea que era una forma de evitar el servicio en tierras africanas. Y a esa gente normalmente era gente de dinero, que los precios que había para la época pues eran más o menos altos. Había gente que se empeñaba en ir, sin tener una gran potencia económica, para librar a sus hijos del servicio en África. La guerra de África fue impopular. La guerra a partir de la única guerra popular de África fue la verdadera guerra de África, que fue contra el sultán, porque toda la guerra posterior es a favor del sultán, como ha dicho el general. Es decir, la de 1860, la de O'Donnell. La de O'Donnell es la última guerra con Marruecos. Y el resto es una petición del sultán a Francia primero, y por intereses sobre todo británicos, de que Francia no tuviera la orilla sur del Mediterráneo, pues comparte ese protectorado y nos deja lo que se llamó el hueso duro, que es la peor parte. Ahí no crecían ni las malas hierbas. Sigo trabajando, aunque estoy retirado desde hace 12 años, me parece, en el Instituto de Historia y Cultura Militar, y pasado mañana tengo la conferencia de las campañas africanas. Y la si idea... no te acuerdas es que te diviertes, o sea que eso está bien. Sí, sí. Pero habla de Millán Astray, que ibas a hablar y no te ha dejado. Iba a hablar de Millán Astray. Ahí, con todo este afán de denostar su figura, hay un error clarísimo. Está muy, pero muy por encima del nivel de la gente civil de la época y de la gente militar. Es diplomado de Estado Mayor, dominado varios idiomas. Es un organizador nato, porque no solo organiza la Legión, se nos olvida que ha sido el creador de Radio Nacional de España. El aniversario de Radio Nacional de España, luego, que la fundó luego lo él. Escucharemos de boca de Almeida. Porque... Organiza el cuerpo de mutilados. No es que antes los mutilados no estaban en el cuerpo de inválidos. Que y dominaba los medios de comunicación social como nada. La sede estaba cerca de María de Molina, si no me equivoco. La del mutilado, sí. Estaba concretamente en Velázquez, esquina General Ora. O sea que Millán Astray es una figura que destaca entre el mundo militar y el mundo civil de la época. ¿Y por qué creéis? Bueno, aparte obviamente de la adhesión a Franco, ¿no? Pero tenemos el caínismo típico español, pero sorprende porque
entre digamos, la gente que intenta estudiar la historia de España, la más reciente, desde el punto de vista objetivo, incluso aunque ideológicamente fueras del bando nacional, que eso es lo de menos, se suele apreciar la valentía del otro, ¿no? Es decir, hay historiografía en la que se reconoce la valentía de soldados republicanos, independientemente de la ideología, pero como bien has dicho ahora tú, coronel, en general, estamos ante una figura que trasciende allá de la ideología, es decir, que realmente, quizá también como oficial militar de la época, había muy buena preparación, había muchísimo nivel, porque obviamente la gente que llegaba a esos cargos a nivel del ejército, a nivel del Estado, era gente muy preparada porque era lo que era, pero es demonizada, es deshumanizada, en este caso por los rivales históricos. Y como os decía al principio, estábamos viendo ese proceso de reconstrucción del pasado en el que, bueno, pues en el caso de la Legión, los símbolos están siendo atacados. No solo Millán Astray, luego veremos también el caso de la cabra, algo gracioso. Bueno, pero no me toques a la cabra. No. Pero No, es que quiero decir una cosa. Yo he mandado 5 años la primera bandera de la Legión y jamás he desfilado con una cabra. Mi mascota era un jabalí. Bueno, ya que estamos, vamos a ver si lo podemos ver. La noticia en la que salía que pues, animalistas están diciendo que la cabra puede ser considerado como maltrato animal. Como se enteren que yo desfilaba con un jabalí, voy a la cárcel. Ahí lo tenemos, ¿no? Es curioso esta obsesión, bueno, pues de alguna manera por resignificar todo lo que somos. Me hizo bastante gracia, es decir, bueno, más allá del chiste, parece que se está metiendo con todo, ¿no? Es decir, no puedes tener o mostrar ningún espíritu religioso, incluso hasta el Cristo de la Buena Muerte está mal visto en algunos círculos. Hay una cosa interesante con esto que dices, que todo el mundo se mete con la Legión, los de ciertas tendencias, y además todo lo que es bueno y destaca lo atacan. La Legión está al margen de todo ello. Está al margen de todo ello y además se encuentra muy por encima. Y cuando se crea la Legión en el año 20, el Real Decreto Fundacional dice: a título de ensayo se creará una unidad con el nombre de Tercio de Extranjeros. Bueno, pues esa palabra ensayo, con el que nace la Legión, no se ha modificado en los 102 años de historia. Y los que hemos estado en la Legión y los que conocemos la Legión, decimos que la Legión se encuentra cómoda siendo permanentemente examinada, y prefiere seguir como unidad creada a título de ensayo. Es decir, que me examinan permanentemente de lo que hacemos y lo que somos. Ahora lo llaman evaluación continua. Por cierto, volvamos a Millán Astray. Millán Astray, consciente de que una unidad profesional, era la primera unidad profesional en aquel momento, necesita gente que quiera alistarse en esa unidad, decía que hablen de nosotros aunque sea mal. Eso es importante, ¿no? La propaganda. Pero bueno, como les decía, se me va a quedar la costumbre de usted. Mira, si quieres leer eso, general. Bueno, es interesante porque como estamos hablando de el índole o las tendencias de la Legión siempre se ha considerado totalmente fuera de la política. Sabe muy bien lo que tiene que hacer, que depende del Estado y que estará al servicio de él, y lo ha hecho siempre bajo cualquier tipo de gobierno. La República lo lleva a pacificar a Asturias con las revoluciones. O sea, siempre ha estado en manos del Estado y ha cumplido las órdenes. No busquemos que la Legión se levante y salga, no. El ejército ni la Legión debe salir a arreglar cosas que a nivel de la nación esté mal o a algunos le parezcan mal. Será el pueblo y será la sociedad el que vuelque ese sentido o esa forma de pensar. Hablando de cómo nace la Legión, Millán Astray escribe un libro en el año 23, es decir, la Legión lleva exactamente 2 años escasos de creación, y separado del ejército por una trifulca también es política, porque eran las juntas de defensa, que no estando de acuerdo en que debe obedecer, y él no sabe si al poder legal, que es el Estado, o bien al poder de las juntas de defensa que mandaban y gobernaban. No olvidemos que derrotaron o derrocaron a 17 ministros en 6 años de la guerra, es impresionante. Pues en su libro escribe cosas, y me gustaría que todos ellos que atentan o que hablan en contra de la Legión lean algo de lo escrito por su fundador o por su segundo, el entonces comandante Franco. Dice Millán Astray sobre las ideas políticas: quedan en la puerta de la Legión
No hemos tenido jamás el más leve disgusto ni contrariedad motivada por ellas. En la Legión hubo hombres de todas las ideas y de todas las tendencias, sindicalistas, antisindicalistas, anarquistas, nacionalistas, bolcheviques extranjeros. Cuando les preguntamos por sus ideas, nos las confesaron noblemente. Cuando les preguntamos algo más íntimo y personal, nos lo dijeron. Ellos se olvidaron luego y nosotros también. Nunca riñeron entre ellos por esas causas y nunca tuvimos que intervenir en asunto alguno que tuviese por origen las ideas. El espíritu de la Legión los unió. La disciplina fue el bálsamo que colmó sus odios, el perdón lo borró todo, solo quedaron los legionarios con una sola idea, con un solo espíritu, con un solo credo dentro de la Legión, y fue la Legión. Esto escribía el fundador José Millar Terrero, luego llamado Millán Astray, sobre las ideas políticas y las tendencias de la Legión y de sus legionarios. Decías, general, que ojalá algunos leyeran, o los que atacan la figura leyeran cosas que escriben, pero bueno, sabemos que no lo leen, o si lo han leído prefieren omitirlo, porque entonces toda su narrativa se desmonta, ¿no? Es decir, cuando lees de puño y letra de Millán Astray que aquí las ideas no importan, seas anarquista, seas separatista, seas lo que seas, deja muy claro al menos la altura de miras de alguien de la época. Pero, y deja muy bajo perdón a ciertos y más políticos, modernamente, en lo cuanto dice Millán de la procedencia de los legionarios, finalizada la guerra de 36 al 39, me niego a llamarle la guerra civil con el artículo determinado, porque guerras civiles hemos tenido pero unas cuantas. Entonces, cuando acaba la guerra, hay gente que tiene que comer y que ha servido en el otro bando, no en el triunfador, ahora derrotado, sino en el otro bando. Entonces pasan los años y un coronel, jefe de tercio, está pasando revista a su tercio, lo que era un sábado legionario, no lo que llaman ahora sábado legionario, que era el final del sábado legionario, el acto de honores a los muertos, que eso es. Lo que llaman ahora sábado legionario es un acto de honores a los muertos. Pero en aquella época era una revista del coronel, revista de locales, revista de armamento, revista de material, revista de vehículos y revista de instrucción. Y eso que se hace ahora de recitar los espíritus del credo, toda la formación en voz alta, no era así, sino que el coronel decía, a ver, caballero legionario, en nuestro credo, el espíritu de sufrimiento y dureza. Y el legionario lo tenía que Y en una de esas, pues el coronel ve a un cabo, dignísimo empleo, de su edad más o menos, y le dice con sorna, vaya carrera llevamos, mi cabo, y dice, la misma que llevaría Usía si hubieran ganado los míos. ¿Por qué? Porque al final de la guerra muchos que habían servido en el otro bando se alistaron en la Legión y encontraron su un modo de buena acogida en la Legión y siguieron en ella. En el ya libro que de eso identificar Legión con determinadas ideas políticas, no. Las ideas políticas de la Legión son ninguna. Servir a España. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Además, sobre eso que dice de ese reenganche de un compañero del coronel y siendo cabo porque ha guerreado en el otro bando, ya en la primera época, Millán Astray en su libro habla de muchísimos militares que han sido compañeros de capitanes que están allí destinados en el año 20, 21, 22 y que se han alistado a la Legión para redimirse en algo que habían hecho mal o en algún suceso que les había ocurrido. Y no han querido dar su identidad y no han querido alcanzar el empleo, sino que han ejercido de legionario, de cabo o el empleo que llegaron. Bueno, como os decía, la polémica ha sido por las declaraciones de Almeida. Vamos a escucharlas, tanto las declaraciones que dijo en ese momento de la inauguración de la estatua en memoria del soldado legionario, por cierto, hecho por Salvador Amaya, un gran escultor, que no solo ha hecho esta, sino ha hecho otras muchas. Les invito también a que lo busquen, este escultor, repito, Salvador Amaya, sino también declaraciones que tuvo que pronunciar Almeida después de que se le atacara por algunos medios de comunicación diciendo que qué es esto de hablar de Millán Astray. Vamos a escucharlo. Supongo que los mismos que dicen esto de la Legión serán los mismos que digan que es un escándalo la existencia de Radio Nacional de España porque la fundó el general Millán Astray, ¿o no? ¿O no? Porque la fundó el general Millán Astray. Es que se lo escuché ayer a un periodista, que Radio Nacional fue un instrumento de propaganda fundado por el general Millán Astray. Pues yo creo que Radio Nacional de España hace un estupendo servicio público desde hace muchos años en España y que por tanto hay que saber separar los distintos planos. Todos somos conscientes de que en Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero eso no quiere decir que en Madrid desde hace tiempo se rinda también
tributo de admiración hacia la Legión. Y estos reconocimientos están a lo largo y ancho de toda la ciudad de Madrid. El barrio del Tercio en el distrito de Carabanchel, la calle dedicada al fundador de la Legión, General Millán Astray. Ayer me limité a decir, en el homenaje a la Legión, homenaje más que merecido a un cuerpo del Ejército Español con una trayectoria de servicio a España extraordinaria, me limité a decir que en Madrid, dentro de los diversos homenajes que hay a la Legión, hay una calle del fundador de la Legión, calle que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia porque no está dentro del ámbito de la Ley de Memoria Histórica, calle que fue concedida antes de la Guerra Civil al general Millán Astray porque fundó la Legión y por tanto parece difícil de hacer un monumento a la Legión y no citar que el fundador de la Legión tiene una calle cuya legalidad ha sido avalada por la justicia. Pero en todo caso, lo sorprendente es que se pongan como se ponen aquellos que no tienen ningún problema en pactar con Arnaldo Otegi, terrorista confeso, convicto, culpable y condenado, la Ley de Memoria Democrática, no tienen ningún problema en ponerse como se ponen aquellos que todos los años homenajean a Francisco Largo Caballero, golpista, condenado, confeso, convicto, culpable de la muerte de miles de personas en 1934, supongo que los mismos que dicen esto de la Legión serán los mismos que digan que es un escándalo la existencia de Radio Nacional de España porque la fundó el general Millán Astray, ¿o no? ¿O no? Porque la fundó el general Millán Astray. Bueno, se ha repetido estas últimas declaraciones, pero qué locura, ¿eh? Hablar de la Legión y no mencionar al fundador, a Millán Astray en este caso. Además, como bien dice Martínez Almeida, alcalde del Ayuntamiento de Madrid, esa calle estaba con ese nombre mucho antes de que iniciara la guerra, por lo tanto queda fuera de la mal llamada Ley de Memoria Democrática o Ley de Memoria Histórica. Y por cierto, ahora que Almeida justo mencionaba también a Otegi, esto es lo que ha dicho el etarra, o exterrorista, o como queramos llamarlo, respecto a hablar de la figura de Millán Astray. Vamos a escucharlo. Y esta semana el ínclito alcalde de Madrid ha hecho lo que es la mayor apología del fascismo que se puede hacer. Un homenaje a Millán Astray. Claro que es normal que con esa pinta que tiene se le ve legionario. Además descamisado, que no hay cosa más machirula y más estúpida que estar descamisados. Creo que más estúpido que sus palabras no hay, y desde luego no son los legionarios descamisados, pero recuerden esto, ¿no? Es decir, Otegi, ex etarra, o al menos condenado por colaboración con el terrorismo, pro etarra, una de las cabezas de Bildu, a favor de la destrucción de España, ahora diciendo que no se pueden hacer homenajes al fundador de la Legión, según él, exaltación del fascismo, cuando tenemos cientos y cientos de homenajes a etarras, excarcelados, con delitos de sangre a día de hoy en España. ¿Vivimos en el mundo al revés o qué está pasando aquí? Bueno, no le voy a hacer caso a ese individuo. Y digo individuo porque fui comandante general de Álava durante 3 años y 7 de Bilbao, y tuve la desgracia de asistir vestido de uniforme acompañando al cadáver de Fernando Buesa, presidente de los socialistas vascos, un 22, bueno, en febrero creo que fue del año 2000, por orden de él o por sus amigos. Por lo tanto, ni voy a hablar de él porque merece todo mi desprecio por su vida anterior. Y no ha tenido a bien redimirse ni hablar a favor o en contra de lo que hicieron. Bueno, lo terrible no es eso. He leído desafueros y dislates en medios de comunicación, como un artículo que decía, con motivo de la inauguración del Monumento a la Legión se siente olvidada por los cobardes de sus mandos. Me parece nauseabundo que haya prensa que hable sin dar un paso al frente, si a ellos le parece mal la actitud de los mandos, porque los mandos no les exijamos lo que quizá muchos no seamos capaces de hacer o de dar un paso al frente en un momento determinado. El ejército, igual que la Iglesia, está constituido por todos los que formamos Legión. Y somos responsables cada uno de nuestros actos. No exijamos a los de arriba lo que nosotros quizá no haríamos. Por lo tanto, esa gente que habla en los medios de comunicación social, poniendo a los mandos de la Legión con motivo del movimiento, inauguración del monumento como cobardes, para mí todo mi desprecio y toda
mi repulsa. Tengo que decir que hace falta tener mucha caradura, por no decir otras cosas, para llamar cobardes a gente que tiene acreditado su valor, anotado en la hoja de servicio. Aquí tenemos pero ya sabemos que lo que es hoy valor no es lo que se consideraba antaño, desgraciadamente. Bueno, pero no nos pueden llamar cobardes. Eso también es cierto. No nos pueden llamar cobardes. Nos pueden llamar cobardes porque esto es como aquel que le tachaban de loco y decía, no, yo aquí tengo el certificado del psiquiatra, los que podéis estar locos sois vosotros que no lo tenéis. Pues eso, el que tiene el valor acreditado, hace falta tener mucha caradura para llamarle cobarde. Así que es mejor que eso. Aparte de eso, yo diría dos cosas. Una, ¿qué han hecho esos que tachan de cobardes cuando han tenido ocasión de defender algo? Buena pregunta. Por ejemplo, la religión. ¿Qué han hecho? Nada. O sea que ahora acusar a los que están... Yo soy absolutamente enemigo de criticar a un militar en activo. ¿Por qué? Porque tiene más datos para tomar sus decisiones de los que tengo yo. O sea que criticar las decisiones de un mando militar es... Y luego también, pero siempre también al principio, no solo es el cargo que, bueno, el peso que uno tiene en ese momento como cargo militar, sino la cruz, o por llamando cruz en el sentido de peso de la mochila, de lo que implica llevar ese valor, o bueno, esa carga en ese momento, que estamos hablando de cientos, miles de personas detrás que han trabajado, que han muerto, que han dado su vida por España y para que estemos aquí donde estamos hoy. No, la intención es crear malestar dentro del seno de las Fuerzas Armadas e inquietar a la sociedad civil ante algo que... ¿Por qué le exigen al militar que tome medidas? Recordemos que los militares al final son los que están en MECO o en prisiones militares, por algunas cosas que han hecho relativo a de lo que estamos hablando. Por lo tanto, no exigimos al militar lo que la sociedad civil, si quiere, y por medios democráticos o sean las urnas, pueden desbancar cuando es contrario a sus ideas. Bueno, asumamos lo que hay. Y lo difícil es vivir en una época convulsa que estamos, y con respecto a la Legión debemos sufrir y aguantar todo lo que se nos venga encima, como lo hemos hecho a lo largo de los 102 años. El lema de la Legión era 100 años del valor, el valor de 100 años. Y los que hemos estado en la Legión y hemos servido en la Legión, sabemos que la Legión estará otros 100 años deseando demostrar su valor. Pero sí que es cierto que hay algo, bueno, al menos... Yo soy más joven, obviamente, pero en muy poco tiempo sí que he visto una degradación de ese sentimiento general, ¿no? Hace unos años, independientemente de la ideología, había el ejército era la institución más valorada en España. ¿Es que no lo es ahora? Lo que digo es que deliberadamente, como bien decías tú, general, hay como un movimiento cultural utilizado por ciertos políticos de ir contra esos símbolos nacionales, supongo que con el fin, además declarado por algunos de ellos, de federar España, de romper España para que no exista nada que lo una. Quitar la mili fue una de las cosas que pidieron los separatistas catalanes, cosa por la cual yo no lo hice. Todo mi desprecio a quien lo firmó, porque siempre quise hacer la mili, pero obviamente la mili unificaba. La Legión, como bien decíais antes, unificaba, y lo comentábamos antes también de cámara, unificaba clases, unificaba razas, unificaba religiones, es decir, hay ideas políticas. ¿Cómo se puede hacer el camino inverso, si es que lo veis posible? Pues en principio por mala voluntad, claro, eso está claro. Eso es muy evidente. Y por otra parte por ignorancia. O sea, si la gente conociera la historia cada vez va desapareciendo más de los planes de estudio, y además más vale que desaparezca, porque por la historia que cuentan ahora... esa es buena. Mejor, para lo que enseñan, mejor no enseñar nada. Mejor que no cuenten nada. A ese individuo que hemos visto, al que el general no quiere referirse, yo le voy a decir una cosa desde aquí. Que mire a ver quién es el último laureado de la Legión y dónde nació. Está hablando de Maderal Oleaga, vasco. Y además, la desgracia de ciertos vascos, que el busto de Maderal Oleaga, que estaba en una calle de su pueblo, en el margen izquierda de la ría, algunos desaprensivos lo lanzaron a la ría, que fue rescatado, y ahora
después de pasar unos años en el regimiento guerrillano en Vizcaya, está entre los héroes en el patio de la Academia de Infantería de Toledo. Ahora que habéis hablado... Un vasco honrado y un vasco como tiene que ser. Ahora que has dicho lo de vasco, y sobre todo hablamos también de la historia, voy a juntar la historia con el vasco, Miguel de Unamuno, que decía que él era doblemente español por vasco y español. Y ya que hablabas de historia, vamos a recordar un tuit de Pisarello, uno de los dirigentes o exdirigentes en ese momento de la izquierda española, que decía que por las palabras, famosas palabras también manipuladas de Millán Astray el día de Moral e Inteligencia, dicen que por esas palabras que le dedicó Millán Astray a Miguel de Unamuno, después lo asesinaron, cuando Miguel de Unamuno murió tranquilamente en su cama. Y esto me llama la atención, ¿no? Es decir, estamos siendo dirigidos o nos están dirigiendo la memoria, que es de todos los españoles, independientemente de sus ideas, por gente que la desconoce o que ni siquiera tiene la intención de conocerla, que quizá esto lo segundo sea peor. Pasan dos cosas. Primero, que la historia es la historia, no lo que la mayoría parlamentaria, bueno, claro, pues es muy que, digna que sea, exacto, es que lo que dijo el Partido Socialista Felipe González hace poco, ¿no? La verdad será lo que opine la mayoría. No. Oh, Dios mío. La verdad es la verdad. Dios mío. La verdad es la verdad. Eso da miedo. Opine lo que opine la mayoría, porque además la mayoría es manipulable y así nos va. Bueno, aparte de eso, detalles, incluso curiosos, chuscos, de esto, con esta nueva ola de denostación de denuestos contra Millán Astray, he leído en gente, incluso defendiendo a Millán Astray, que era tuerto, manco y cojo. Tuerto y manco sí, pero cojo no. Eso es Blas de Lezo. Eso es Blas de Lezo. Que casi llegas en medio hombre, igual que Blas de Lezo. Impulso, pues hemos metido también... Y es curioso que sea peyorativo ser manco y tuerto porque lo has ofrecido en defensa de los intereses de la colectividad, en vez de sacar la foto del Millán Astray apuesto, alto, guapo, de los años 10, 12, 14 o 15. Tuerto y manco en honor y en defensa de los intereses de España. ¿En qué momento fue herido? O sea, ¿en qué momentos fue perdiendo? Porque, claro... Voy a contar una anécdota sobre su herida. Dicen ¿Heridas? que... ¿Cuántas heridas tenía? 4. Tenía 4 heridas y fue herido... Una en una pierna, pero no se quedó cojo. En los años 21, 22... El 21, la primera en Nador, en la toma de Nador. Después del desastre anual. El desastre anual en el pecho, una herida grave en el pecho. Esa no le dejó secuelas visibles. Al hilo de esa herida, y para que no pase a las siguientes que las contará ahora Juan, Millán Astray era gentilhombre. Cada vez que venía a la corte a Madrid, el rey Alfonso XIII le llamaba porque le gustaba departir con él y era amante de la Legión. Es más, la Brigada de la Legión, en honor a Alfonso XIII, se llama Rey Alfonso XIII. Bueno, pues parece ser que había una recepción en Palacio y el rey le dice: oye, Pepe, vente porque hay una recepción y así hablas con la gente y demás. Señor, no tengo ningún terno para ir. No te preocupes, somos de la misma talla, que mi hombre de cámara te dé lo que está. Y efectivamente fue, se vistió con un traje del rey precioso, causó admiración y se fue. Y 2 días después recibió una carta del rey diciendo: Pepe, has estado magnífico, la gente preguntaba quién era esa persona tan elegante, pero haz el favor de devolverme la camisa que te has llevado. Y entonces Millán Astray le contestó: señor, si me he llevado la camisa que he usado en esa cena, es porque cada vez que entre en combate al frente de tus legionarios, debajo de la camisa verde vestiré la camisa de mi señor. Y efectivamente, en esa herida que nos dice el coronel Salafranca, lleva la camisa blanca del rey debajo de la legionaria y se la devuelve al rey manchada de sangre. Ese era Millán Astray, idealista. Y con humor, que eso también es cierto que quizá hoy se ha perdido. O ironía, un humor fino. La siguiente herida la recibe dentro de esa campaña de reconquista de la zona occidental, en la pierna. Es de menor importancia. Es una herida grave, pero desde luego no se quedó cojo. Luego pierde el brazo que pide que se entierre con el capitán cadáver de su íntimo amigo, un Laureano Valdés, y ahí está. Y la última, curiosamente,
la recibe cuando se incorpora al mando de la Legión, que ve un combate no de legionarios, un combate y se mete a arengarlos, pide permiso a quien mandaba aquello, se mete y ese es el que le cuesta el ojo y la cara desfigurada, porque la cara de Millán Astray no siempre había sido así. El pómulo es Sí, porque le atraviesa totalmente. Hay un... Bueno, perdón. En cuanto a las heridas, gracias a Dios eso es todo. Se dice que... Bueno, estamos hablando mucho de los mandos, de Millán Astray. Estamos hablando de los capitanes, estamos hablando tal... Pero no olvidemos que la razón de ser de la Legión es el legionario, el caballero legionario. Ese hombre desarraigado de la vida, educado muchos de ellos en la calle, que nadie les tendió la mano, y que cuando se incorporan a la Legión, cuando reciben el título de credo legionario, es el mayor patrimonio que pueden tener. Ya nunca iban a estar solos. Es más, ni antes ni ahora, porque ahora existe tanto en la Hermandad Nacional de Caballeros Legionarios como en la Fundación Tercio de Extranjeros, gente que se está dedicando a crear casas para arropar y recoger a aquellos legionarios o a aquellos hombres que han servido en la Legión y que por circunstancias de la vida se encuentran o en la calle sin techo o sin arraigo. Los están recogiendo y tratando de volver a la sociedad, dándoles un empleo y cuidándolos. Bueno, eso si me permite, mi general, el martes día 15, ¿no? Vale. 15. Inauguramos un piso de acogida donde hemos metido legionarios que hemos encontrado durmiendo en los bajos de la Plaza de Colón, tirados en la casa de campo en unos plásticos en pleno invierno, con una tienda de circunstancias, pero eso es la parte de alojamiento. Además, Por cierto, Otegi, a ver si apuntas esto si lo recogéis vosotros. Y aparte de eso, atendemos psicológicamente a quien lo necesita de antiguos caballeros legionarios o de socios de la hermandad, que los hay que no han sido legionarios. Tenemos un odontólogo que les arregla la boca, que ya a ciertas edades y sin haberse cuidado mucho, pues lo necesitan frecuentemente. En fin, hay algunos que lo único que necesitan es sentirse queridos. Sí, la soledad, la pandemia real del siglo XXI. Están en una residencia y que hay que visitarlos. Los hay que están en un hospital. Yo eso les dije a los coroneles jefes de tercio, que cada vez que un legionario esté en un hospital de Madrid, que me avisen. Ahora mira, ahora que lo dices, por si acaso a algún espectador le interesa, ¿se puede colaborar con este tipo? Es decir, ¿se puede ir a visitar o estar con los caballeros? Estamos precisamente en este momento en una crisis de voluntarios, que pues, los voluntarios son los que... Cuéntanos ahí para los espectadores qué haría falta para apuntarse. Pues nada, dirigirse a la Hermandad Nacional o a la provincial que cada uno tenga de antiguos caballeros legionarios y hacerse socio o decir que son voluntarios para atender a estas necesidades. Estaremos encantados porque, repito, que estamos en un momento de crisis. A mí, como presidente, los miembros de mi junta me dicen: mi coronel, que se nos acaba el dinero. Digo, dinero me da igual, ya lo sacaremos de algún sitio. Ya lo sacaremos de algún sitio. Y además, gracias a Dios, lo vamos sacando. Pero la gente, no. Yo cuando estaba en activo, a mis oficiales decía: cuidar a la gente, porque si no tenemos munición, tiramos piedras. Si no tenemos armamento, peleamos con palos. Pero como no tengamos gente, vamos dados. Así que cuidarme a la gente, que como dice el general, la legión es el legionario. El mayor valor que tiene la Legión son los caballeros legionarios. Los caballeros legionarios exigen mucho a su mando, exigen líderes, le están examinando permanentemente, y los que felizmente fuimos destinados de jóvenes tenientes a la Legión, cada día notábamos que nuestros legionarios nos exigían el que fuésemos los mejores, es decir, liderazgo, y los legionarios es el hombre que se dedica a la Legión. Nos queda poco tiempo. Sí que me gustaría, para dar una imagen así, alguna anécdota curiosa que hayáis tenido como miembros de la Legión.
Hombre, muchas. Yo cuento lo que es lo que es el legionario. Me acuerdo que en el año 68, recién incorporado a la Legión en el Sáhara, había allí un legionario mayor. Era de la banda de cornetas y tambores, un excelente corneta de etnia gitana, lo llamaban el Calorro, y le hicimos un acto de despedida porque había cumplido la edad para retiro, 1968. 2 años después, en mi primera colonial, después de 20 meses ininterrumpidos en el Sáhara, me fui a ver a unos amigos en el Tercio Hermano Duque de Alba, en Ceuta, y en la posición A, que era su acuartelamiento, cuando entré de repente entre la banda de cornetas y tambores, veo al Calorro. Entonces le llamo, vente aquí. ¿Pero tú qué haces aquí? Si te hemos licenciado hace 2 años porque habías cumplido la edad, y lo que marca que para el legionario la legión es su casa, sus compañeros, sus mandos, su familia, muy serio y con la mirada al cielo, primer tiempo de saludo, me dice: mi teniente, ahora tengo 5 años menos. Eso es un poco el estilo de la Legión. Gente que se encuentra sola y que la Legión la ropa, lo quiere, muy en la línea de lo que estamos haciendo actualmente, tratando de sacar de la calle o de proteger a aquellos que, sirviendo en las filas, se encuentren en desarraigo social. Yo he servido 20 años en la Legión. Los que se puedan contar, que entiendo que hay momentos que mejor quedan en la memoria de cada uno, pero yo he servido, es una unidad muy pictórica, y sí que es cierto, ¿no? Cuando la gente lo ve con el pecho abierto, pues uno se imagina muchas cosas que a veces se confirman con las vivencias de cada uno. Yo he servido 20 años en la Legión y entonces las anécdotas, y me resisto a destacar unas. Voy a contar una de los antiguos legionarios, ya que yo estoy ya fuera de eso. Un día voy a un funeral a la Catedral Castrense con mi mujer, que entonces vivía todavía, y veo delante de nosotros un anciano, y le digo: este es legionario. Y me dice: va, sabes tú. Bueno, tocan el himno al final, y cuando ve la postura le digo: ¿es legionario o no es legionario? Era un legionario. Un anciano que apenas podía sostenerse en pie. Había que ver su posición de firmes, su actitud gallarda. Gallarda en un anciano de 90 y tantos años, que no le apeo ni una década. Era impresionante. Ese es el legionario. El legionario, por lo que decías, es también fachada. El legionario, a mí me impresionó, y cuando llegué de Teniente Asmara, ver a los legionarios en medio del desierto, con el cuello de la camisa almidonado. El cuello de la camisa almidonado. Impecables. En medio del desierto. Ese es el legionario. Ese mismo legionario, un cuarto de hora después, está hecho una mierda porque ha estado dando barrigazos, haciendo lo que tiene que hacer. Barrigazos por el campo. Pero para una revista, impecable. Hombre, yo cuento que el legionario siempre le gusta estar en primera línea de combate, dar la vida por los demás y demás. Pero lo más duro para el legionario no es el estar en combate, el estar en misión, el estar enfrente o en una posición. Lo más duro para el legionario es la vida del acuartelamiento, sin enfrentamientos, sin trincheras, sin enemigo, sin disparos. Y entonces ahí la monotonía le mata. La monotonía, sus recuerdos, o no sabe lo que pase por su cabeza, le lleva pues a eso, a ese legionario que muchas veces vemos borracho, jugando, juego y bebida, que la Legión está penada. Está penada, pero además él lo sabe. Es mucho más duro la vida del acuartelamiento para el legionario que el estar en plena actividad. Millán Astray lo decía: estar siempre en actividad, estar siempre trabajando, estar siempre en instrucción, estar siempre perfeccionándose. Qué gran hombre Millán Astray. Si lo conocieseis, si leyeseis de él, sabríais lo grande que ha sido y lo mucho que ha hecho por España a través de esa unidad creada llamada Legión. Ahora que hemos hablado de historia y de historias, bueno, seguramente en casa hayan visto que tengo este libro en la mesa, escrito por el general Carlos Bront, La Legión en el Sáhara entre guerras, 1968 a 1975, historia de la Tercera Compañía, Novena Bandera, Cuarto Tercio, la más condecorada. Ahí lo pueden ver ustedes. Bueno, hay que decir que el beneficio eso es lo importante, de la venta eso lo quería de ese preguntar. libro no es al general, como
Él se le da muy bien venderlo, pero esta vez me toca a mí para que no parezca autobombo. El libro me lo he leído 2 veces, una porque tuvo la deferencia... Muchas gracias, mi coronel. ...de dejármelo para corregirla, que no tuve que corregir nada, y otro, pues cuando ya lo he visto editado, que me lo regaló y me lo... Hombre, entonces, todo lo que se genere con este libro va a la hermandad... No, a la Fundación Tercios Extranjeros. Bueno, el libro lo único que tiene es saldar la deuda que contraje con los legionarios y con los mandos que sirvieron a mis órdenes en el Sáhara, en esa época tumultuosa de la entrega del territorio, en la que España, como siempre, sin saber adelantarse a los acontecimientos, nos fuimos por la puerta de atrás. En la milicia, la legión y el ejército que estaba allí, con el corazón sangrante, pero con la cabeza alta. Muy pocos se fueron con la cabeza alta del Sáhara. Y aquello cuento nuestra vida allí, hablo también de las unidades indígenas, hablo de la policía territorial y hablo de los hechos de guerra que causaron muertes en aquello de que el militar pone el cadáver y el político, prescindiendo de esa gente que muere defendiendo sus intereses, pacta a espaldas y con el desconocimiento de lo que allí hicimos. Bueno, animo a comprarlo porque, como bien dicen, todos los dineros son para la Fundación Tercios Extranjeros y se está vendiendo muy bien. Y como decía un amigo, te lo he comprado porque eres amigo, lo he leído por compromiso. ¡Joder! Escribes bien. No se lo crean, pero bueno, es divertido. Ya me cuentan por el mecanillo que alguno ya se lo ha comprado. Bueno, no hemos hablado de política más reciente respecto al Sáhara, no era el objetivo tampoco de este programa, tampoco hemos hablado de toda la historia de la Legión. Sí que quería que ustedes conocieran a 2 legionarios de tomo y lomo en persona para ver que no es exactamente lo que nos cuentan algunos políticos, que intentan manipular esa historia de una unidad tan histórica, tan mítica como es la Legión, y obviamente con fines políticos. General Carlos Blond, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Franca, muchísimas gracias. Os invitaré de nuevo porque bueno, la Legión va a seguir dando de qué hablar, esperemos, al menos durante muchísimo tiempo. Que hablen de nosotros aunque sea mal. Que hablen de nosotros aunque sea mal. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, les decía, la Legión, una unidad además, bueno, pues, cuya historia merece conocer, porque la historia reciente de España es la historia de la Legión y esperemos que siga siendo así durante muchísimo tiempo. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.